Bienvenidos al capítulo número 50 de mi podcast Aprendiendo Juntos. En este capítulo, en el capítulo 50, vamos a inaugurar una nueva lista, las mujeres asesinas más famosas. Empezaremos esta lista con la envenenadora en serie Jane Toppan. Les voy a decir parte de su confesión tomada de The Encyclopedia of Serial Killers. Sí, yo los maté. Voy a morir y no quiero cargar con esto en mi conciencia. Yo maté a Mattie y luego a Annie, usé un veneno. Maté al señor Davis, maté a la señora Mary Gibbs y, oh sí, maté a muchos otros. Su rostro más bien masculino, pero de delicada boca y mirada despierta, generaba una confianza inmediata en sus pacientes. Ella nació en Boston en 1954. Su nombre original era Nora Kelly. Su madre murió cuando aún era una niña pequeña y su padre, un sastre, fue internado en un hospital psiquiátrico por tratar de coser los párpados de su hija. Pasó un breve tiempo en un orfanato y después se fue a vivir con la familia Toppan, quienes le cambiaron el nombre a Jane. Creció resentida con su madre adoptiva y odiaba a su hermanastra Elizabeth, la preferida. En la adolescencia fue abandonada por un novio, lo que le produjo una crisis nerviosa que terminó con un fallido intento de suicidio. Jane fue enfermera del Hospital General de Massachusetts y aunque nunca se graduó, logró el cargo y durante mucho tiempo trabajó como tal sin levantar sospechas sobre sus acciones. Se valió de su labor para envenenar a muchos pacientes terminales. Se especula que como enfermera asesinó a más de 50 personas. Para matarlas, se especializó en el uso de morfina y atropina. Aprendió a administrarlas de tal manera que la dosis se hiciera letal. Manifestó sentir hondo placer al ver morir a otros. En el futuro juicio, expresó que quería ser la mayor asesina de todos los tiempos. Según explica Owen en el libro titulado 40 casos criminales y cómo consiguieron resolverse, la atropina se extrae de plantas como la belladona. Produce dolores de cabeza, mareos, alucinaciones y en altas dosis, insuficiencia cardíaca o respiratoria. En dosis muy concentradas, hace que los ojos se vuelvan negros. Jane no solamente asesinó a sus pacientes. En 1895 envenenó a sus caseros y en 1899 a su hermanastra Elizabeth, a quien le administró una dosis letal de estricnina, veneno cuya agonía es dolorosa. La muerte sobreviene en medio de terribles dolores y convulsiones con espasmos continuos que curvan por completo el cuerpo hacia atrás. El enfermo acostado se arquea apoyando la nuca y los talones. Finalmente, explica Owen en su libro, que ya sea por insuficiencia cardíaca o respiratoria, la persona muere con una mueca fijada en su boca, la llamada risa sardónica. La dosis letal es de 15 a 25 miligramos y las manifestaciones aparecen de 10 a 30 minutos después de haberse ingerido. En 1901, Toppan se hizo cargo del anciano Alden Davis y se instaló en su casa. Mediante veneno lo asesinó a él, a su esposa y también a sus 2 hijas. Luego regresó a su ciudad natal y comenzó a seducir al viudo de su hermanastra. Asesinó a la hermana de este y luego enfermó con atropina en bajas dosis a su nuevo pretendido para poder hacerse cargo de él y tomar el control fingiendo que lo cuidaba. Incluso se envenenó a sí misma con el objeto de provocar lástima en el hombre. Sin embargo, el engaño no funcionó y fue expulsada de la casa. Para entonces, las sospechas en torno a Toppan habían crecido considerablemente y los sobrevivientes de la familia Davis pidieron un examen toxicológico de la hija menor del difunto Alden. El examen demostró que ella había muerto por una dosis letal de atropina y morfina. Toppan fue arrestada el 29 de octubre de 1901. Estando bajo custodia, confesó haber cometido 31 asesinatos.
Su caso tuvo un amplio cubrimiento en los periódicos de la época, como en el de The New York Journal. Tras alegatos sobre su incompetencia mental y su complejo desarrollo emocional, fue hallada no culpable por razón de locura y fue enviada al asilo de Taunton, en Massachusetts, donde pasó el resto de su vida hasta que murió en agosto de 1938 a la edad de 84 años. Según The Encyclopedia of Serial Killers, aunque los trabajadores del hospital la recuerdan como una anciana callada y tranquila, aún tenía fantasías homicidas. Algunas de las cuidadoras recuerdan haberla oído decir: «Traiga algo de morfina, querida, y vayamos al pabellón. Usted y yo nos divertiremos muchísimo viéndolos morir». La motivación de Taupin fue sentirse poderosa. Por medio del envenenamiento, experimentaba una sensación de superioridad que asimilaba a una especie de fuerza divina. En realidad, era un patético ser, incapaz de crear lazos emocionales verdaderos, presa del resentimiento de nunca haber sido querida ni aceptada por nadie.